Hola Iglesia, muy buenos días. Gracias por conectar nuevamente a nuestro servicio principal cada domingo. Como siempre, vamos a empezar con un salmo, una oración y después vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, si pueden abrir sus Biblias a Salmo 148, vamos a leer versículos 1 al 6. Entonces, versículo 1. Alabado sea el Señor desde los cielos. Alabado sea el Señor en las alturas. Que alaban al Señor todos sus ángeles, que alaban al Señor todos sus ejércitos. Que alaban al Señor el sol y la luna, que alaban al Señor las estrellas refulgentes. Que alaban al Señor los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor dio una orden y todo fue creado. Todo quedó para siempre en su lugar. El Señor dio una orden que no se debe alterar. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos un tiempo para alabarte, Señor. Un tiempo para venir a tus pies, Señor, y darte la verdadera alabanza, Señor. Adorar tu nombre, Señor. Glorificar tu nombre, honrarte aquí en la tierra, Señor. Llénanos con entendimiento, Señor. Bendice Martín y su enseñanza, Señor. Bendice lo que tú quieres decir a tu pueblo a través de él, Señor. Gracias por el libro de Jonás. Gracias que podemos aprender de cada palabra, cada salmo, cada profeta, Señor, cada palabra de ti, Señor. Llénanos frescamente con tu Espíritu, Señor, y bendice este tiempo. En tu santo nombre, Jesucristo, todos oramos. Amén. Amén, hermanos. Entramos con las alabanzas. Cada día tu nombre bendeciré y morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabará. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar.
y más hermoso Dios de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso Dios de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. El Cristo que resucitó es el mismo que adoramos hoy, que adoramos hoy. Él vino con gracia y verdad y sigue por todo lugar, es el mismo que vida nos da, que vida nos da. Mi Redentor hoy vivo está, mi Redentor hoy vivo está. Toda promesa cumplirá. Jesucristo es el mismo. Gobierna al viento y al mar, su reino por siempre será. Sabemos que Él regresará, Él regresará. Mi Redentor hoy vivo está, mi Redentor hoy vivo está. Toda promesa Él cumplirá. Jesucristo es el mismo. Mi Redentor hoy vivo está, mi Redentor hoy vivo está. Toda promesa Él cumplirá. Jesucristo es el mismo. Él es principio y final, es eterno e inmortal, y al sonar de su voz este mundo formó, y su aliento sopló, y la vida nos dio. Nos creó por amor, pero huimos de Él, mas no quiso buscar y a sus hijos salvar. Así quien fue a la cruz hasta su vida dar, su palabra cumplió cuando resucitó, y muy pronto volverá. Mi Redentor hoy vivo está, mi Redentor hoy vivo está. Toda promesa Él cumplirá. Jesucristo es el mismo. Mi Redentor hoy vivo está, mi Redentor hoy vivo está. Toda promesa Él cumplirá. Jesucristo es el mismo.
Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad.
Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Gracias por conectarse un domingo más. Les habla Martín Espinosa. Estamos desarrollando la serie del libro de Jonás. Estamos en el capítulo 3 y de verdad, cuando desarrollé el primer capítulo dije, qué lindo capítulo. Cuando desarrollé el segundo capítulo dije, wow, este es increíble. Y ahora que he desarrollado el capítulo 3, puedo decir que este capítulo tiene carne, mucha carnecita, mucho. Así que espero que estés con todos tus sentidos, apaga el televisor, la radio, cualquier cosa que pueda llamar tu atención, porque el día de hoy vamos a aprender el capítulo 3 y qué es lo que Dios no solamente le dijo a Jonás, le dijo al pueblo de Nínive, sino qué cosa nos quiere decir a nosotros. Así que espero tu atención en estos 35 minutos. Espero no pasarme. Voy a leer el capítulo entero de Jonás, el capítulo 3 de Jonás. Oramos y nos metemos de lleno porque hay mucha información, mucho de lo que Dios quiere decirte a ti el día de hoy. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios en el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ok, vamos a orar y nos metemos de lleno al estudio de la palabra de Dios, de este tercer capítulo. Señor y Padre nuestro, reconocemos, Señor, de que tú eres un Dios grande en gracia y en misericordia. Reconocemos en Dios que tú eres nuestro amado Dios, que muchas veces nos mira con justicia, con mano fuerte, pero muchas veces también nos ves con mucho amor, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables a través de este capítulo 3. Te pido, Dios, que los que están conectados y viendo este video, Señor, se llenen de ti. Se llenen de ti, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que esté moviendo nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras áreas que te hemos entregado, así como las áreas que no te hemos entregado en nuestra vida. Te ruego, Señor, que seas tú hablándonos. En el nombre de Jesús hablamos. Amén. Bien. Me quedan 31 minutos. Vamos a hacer una rápida y breve, un breve recordaris de lo que vimos en el primer y segundo capítulo para poder desarrollar este tercer capítulo, ¿sí? Hemos estado hablando de la desobediencia de Jonás. Jonás es enviado por Dios a que vaya a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio en ese momento, y recibe el mandato de ir a Nínive.
Nínive, ya lo hemos dicho, era una ciudad violenta, era sinónimo de crueldad, de violencia, de hostilidad. Era una ciudad hecha de gente violenta. Y es ahí donde Dios envía a Jonás para predicar su mensaje. Dice el verso 2 del capítulo 1, dice que la maldad de esta ciudad había subido hasta Dios. Es en Nínive donde Dios quiere a Jonás. Jonás se va a convertir en el primer profeta en predicarle a los gentiles. Es decir, no es el clásico profeta que Dios levanta para que profetice en una ciudad judía donde vivía. No, Jonás es el profeta que tiene que ir a un pueblo gentil y debía ir a predicarle el mensaje de Dios. Este es un caso excepcional. ¿Por qué? Lo dijimos, me parece, en el capítulo 2. Porque los profetas profetizaban sobre otros pueblos, pero siempre se encuentran en su lugar de origen. Ahora él tiene que ir y predicar un mensaje a un pueblo gentil. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Jonás? Jonás desaparece, decide embarcarse para ir a Tarsis, es decir, como diciendo, me voy lejos de la presencia de Dios. Jonás no acepta la situación de riesgo que podría significarle a él ir a Nínive. Él desobedece el mandato de Dios, elude su responsabilidad, prácticamente renuncia a su llamado como profeta. Y dijimos el capítulo 2 que el llamado de Dios, gracias mamita, el llamado de Dios es irrevocable, no se pueden revocar. Y al ser irrevocable el llamado de Dios, Jonás tenía que esperar una consecuencia. No es que a mí no me va a pasar nada, no, él tenía que esperar una consecuencia y la consecuencia no tarda mucho en llegar. Dios produce una tempestad donde todos los marineros claman, cada uno a su Dios. Y Jonás, ¿qué cosa está haciendo? Está clamando a Dios, levantando las manos. Dios, por favor. No, él está durmiendo a pierna suelta en la parte interior del barco. Entonces el patrón de la nave, que era pagano, lo despierta y le pide que clame y que ore a su Dios. Y como él se da cuenta que él es el tremendo responsable de esta situación, él le pide les dice a los marineros y al capitán de la nave, les dice de que la única forma de solucionar este problema es que lo echen al mar. Lo echan al mar y la tempestad se aquietó. El problema fundamental, lo dijimos sin el capítulo pasado, es que él no logra tener una relación armónica con Dios. Uno a través de la lectura puede determinar que la relación que tiene con Jonás con Dios es tensa, es conflictiva, ¿sí? Y en el segundo capítulo, el domingo pasado, vimos que la relación entre Jonás y Dios se vuelve a enganchar. Jonás se vincula nuevamente con Dios a través de la oración. Jonás no habla. Él es tragado por el mar, por el gran pez, es tragado por el gran pez, no habla, porque seguramente él tiene algo en su corazón que no lo revela. Y es el mutismo de Jonás el gran problema que tiene Jonás. Ese mutismo frente a la presencia de Dios. Recién Jonás al tercer día decide orar y es ahí donde empieza a surgir la comunicación con Dios. Es ahí cuando él comienza a levantarse. Jonás sabía que esto era una consecuencia de su pecado, de su rebelión, de su rechazo a la comisión que Dios le había encomendado. Jonás reconoce la mano de Dios y es algo que nosotros debemos de reconocer, tanto tú como yo debemos de reconocer. En todo lo que nos pasa debemos de reconocer la mano de Dios. Y debemos de reconocer la mano de Dios tanto cuando Dios bendice y la mano de Dios cuando Dios corrige. Es decir, siempre tenemos que ver y reconocer la mano de Dios. Y lo dijimos el domingo pasado. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, se hace la vista gorda. No, Dios al que ama, disciplina. ¿Ok?
Jonás quiso huir del amor de Dios y en vez de permanecer en ese círculo de amor y conversar con Dios, él quiso huir. Y Dios le demostró a Jonás y te demuestra a ti y a mí que nadie puede huir del amor de Dios. Si tú tienes alguna relación conflictiva con Dios, tienes que enderezar las cosas. No puedes huir del amor de Dios. Dios lo puso en un trance a Jonás difícil, que lo llevó a humillarse delante de Dios y a orar a Dios. Llegó al punto de que Dios tuvo que ejercer presión sobre Jonás para que él corrija su rebelión. Y el domingo pasado dejamos a Jonás en tierra, todo vomitado por el gran pez. Ahí está Jonás, ¿ok? Entonces vamos al estilo de Calvary a leer versículo por versículo y vamos a ir desarrollando qué es lo que Dios te quiere decir a ti, me quiere decir a mí. Cuando yo he ido desarrollando esto, vas a ver las cosas que Dios nos va a decir, ¿ok? Versículo 1 y versículo 2. Te pido que sigas la lectura conmigo. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué cosa demuestra que Dios se dirigiera por segunda vez a Jonás? Demuestra que nuestro Dios, que tu Dios, que mi Dios, es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Y esto demuestra claramente el amor, el sorprendente amor que Dios tiene a su pueblo. Aún cuando su pueblo es rebelde, aún cuando su pueblo le da la espalda, aún cuando su pueblo no quiere saber nada de él. Jonás hizo todo lo posible por resistir al primer llamado de Dios. Después de que Jonás se arrepintió, Dios lo llamó de nuevo. ¿Y saben qué? Dios no tenía ninguna obligación de llamarlo por segunda vez. Pero Dios lo llama por segunda vez por la gran misericordia y por la gracia que Él tiene. Dios le está ofreciendo a Jonás un nuevo inicio. ¿Cuántas veces Dios te ha dado esa oportunidad a ti? ¿Cuántas veces Dios te ha dado esa oportunidad de volver a iniciar las cosas desde cero? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a entregar, a predicar, a enseñar su palabra y nos hemos negado? ¿Cuántas veces tú le has fallado a Dios? Yo le he fallado a Dios. ¿Qué fuera de ti y de mí si no fuera por la paciencia y la perfecta gracia de Dios? Muy a menudo le hemos fallado a Dios de la misma manera que Jonás lo ha hecho. Pero, siempre hay un pero Dios estaba determinado en hacer la obra por medio de Jonás. Dios no se dio por vencido con este profeta desobediente. Dios está comprometido a hacer su obra por medio del hombre. Imagínate que Dios, y ahí sí quiero que pongas tu atención, imagínate que Dios te dé el mismo encargo que le dio a Jonás. Pero en vez de decirte anda a Nínive, te va a decir fulano de tal, a ver tú que me estás viendo, anda a Cusco. Anda a Cusco, anda a predicar a Cusco. ¿Qué harías? Recuerda que si no hay arrepentimiento en la persona que va a recibir el mensaje de Dios, no hay nada. Porque el proceso de salvación se inicia con el arrepentimiento. Uno no puede saltarse, escucha bien, uno no puede saltarse esta etapa del proceso de salvación, que es el arrepentimiento.
Tú puedes leer tu Biblia, tú puedes orar, tú puedes levantar tus manos, tú puedes diezmar, tú puedes tener tu Biblia bajo el brazo, puedes conectarte los domingos, puedes llevar el estudio de Oseas de los miércoles, puedes conectarte los días martes para la alabanza, puedes reunirte por Zoom los días jueves para oración, pero si no te has arrepentido, el proceso de salvación en tu vida y en mi vida no se inició. El proceso de salvación, el proceso cuando Dios comienza a ganar tu vida es a través del arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay nada. Entonces, si Dios te dio a ti el mismo mensaje que le dijo a Jonás, anda a Cusco a predicar su palabra, yo te pregunto, ¿cómo vas a llevar a la ciudad de Cusco a ser conmovida por el arrepentimiento que Dios espera de Cusco? ¿Cómo vas a hacer tú para que el Dios de Israel sea adorado acá en Cusco? Que sea adorado por todos los habitantes de Cusco. Y dice la palabra de Dios desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Cómo lo vas a hacer? Piensa. Piensa qué vas a hacer a partir del día de hoy. Y voy a poner un poquito nada más de presión sobre tu vida. ¿Ok? Para que sientas presión. Si Dios te dijera, si Cusco no se arrepiente, será destruida en 40 días. Si Cusco no se arrepiente, será destruida en 40 días. ¿Qué harías? Estoy seguro que ahorita, si estás siguiéndome, estarías considerando con mucho cuidado y con mucha desesperación qué planes tengo que hacer para alcanzar a Cusco. ¿En qué personas piensas que te pueden ayudar a llevar a cabo este encargo que Dios te ha dado? ¿Qué recursos necesitarías para comunicar el mensaje de Dios? Recuerda, y quiero poner más presión, que Cusco va a ser destruida en 40 días si no se arrepiente. ¿Qué harías? Piensa en tus padres si no son cristianos. Piensa en tus hermanos si no son cristianos. Piensa en tu vecino, en tus patas del barrio, en el compañero, en la compañera de universidad con la que siempre has hablado y que sabe que eres cristiano, pero que ya te aburriste de compartir el evangelio. Piensa en el casero que te atiende, el que te vende la fruta, el que te vende el arroz, el abarrote. Esto será destruido en 40 días y Dios te dio el encargo. ¿Estás pensando? ¿En qué personas estás pensando? Oye, tienes ya menos de 40 días para llevar a cabo este encargo que Dios te está dando, ¿sí? Ok, pero regresemos a Jonás antes de que te dé un paro cardíaco, ¿ok? El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás. Ya hemos dicho que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y esto, de verdad, es una realidad y es una esperanza y es una alegría. Por lo menos para mí es una alegría, es una esperanza. Dios te va a dar a ti una segunda oportunidad y le dará aún más que eso. Te va a dar más que eso. Ya hemos dicho, Dios es Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de cuartas oportunidades. Yo particularmente puedo decir que Dios me ha dado segundas oportunidades, no solamente en el ministerio, sino que me ha dado oportunidades en el trabajo. Yo te pregunto, si tú fallas en tu trabajo, ¿te dan una segunda oportunidad? Nada, compadre, te vas mañana mismo a tu casa. Te vas mañana mismo a tu casa. No quiero hablar de política, pero lo acabamos de ver, ¿no? A la secretaria del Palacio de Gobierno, te vas ahorita. Y he visto a gente, yo he trabajado 30 años en la parte comercial,
He visto a gente que ha cometido errores y han tenido que salir. Muchas veces en el trabajo no hay segundas oportunidades. Pero gracias a Dios tenemos un Dios paciente. Él no desea que nadie perezca. Si tú eres un hijo de Dios, Él te va a sostener. Y eso lo hace para que tú no tengas ninguna duda. Bueno, Jonás recibió por segunda vez el llamado de Dios. Es hermoso saber que Dios nos da una segunda oportunidad. Lo que Dios hizo en el caso de Jonás no es algo fuera de lo común. No es que Dios haya hecho una excepción con Jonás. Ya, le voy a dar una segunda oportunidad. No es algo fuera de lo común. Dios le dio una segunda oportunidad a Jacob, por ejemplo. Lo puedes leer en Génesis. Jacob fracasó una y otra vez, falló en varias oportunidades, hasta que realmente llegó a ser una deshonra para Dios y una fuente de situaciones embarazosas. Pero Dios nunca abandonó a Jacob. Jacob era un tramposo, pero era sumamente inteligente. Él, y seguramente es un acto que tú y yo hemos hecho, ¿no? Tratar de vivir por nuestras capacidades. Caramba, yo soy ingeniero, yo tengo un título. Caramba, yo tengo una billetera gruesa. Tengo una cuenta grande en el banco. Yo soy inteligente. Por eso he estudiado 5 años, podemos decir, ¿no? Tengo un negocio próspero y estamos seguramente tratando de vivir con nuestras propias capacidades. Pero, ¿saben qué? Jacob, cuando incluso hizo esto mismo, se fue a vivir con su tío Labán. Pero este tío le salió más inteligente que él y engañó a Jacob. Y Jacob hizo lo que pudo y salió bastante bien de la situación. Finalmente, Jacob tuvo que huir y alejarse de aquel lugar. Por causa de su conducta, se había enemistado primero con su hermano Esaú y después con su suegro Labán. Jacob no podía continuar de esa manera porque era el hombre de Dios y él quería realmente servir a Dios. Pero qué actuación más triste y deplorable la de Jacob. En lo que a nosotros nos concierne, si hubiéramos estado en el lugar de Dios, nos habríamos librado así, en una nomás. Cometiste un error, adiós, compadrito, ya no te quiero más acá a mi lado, ¿no? Y seguramente hubiéramos elegido a otro, que seguramente había, pero Dios no lo hizo así. Y casos como Jacob, podemos nombrar casos similares como David, como Jeremías, como Pablo, como Pedro. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de David. Tenemos la historia de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David cometió un pecado terrible y Dios lo castigó por ello. Dios lo hizo pasar por terribles pruebas, ¿ok? Y una de esas pruebas por la que pasó a David fue cuando su hijo Absalón fue muerto. El corazón de David se quebró porque David quería que su hijo Absalón fuera rey, pero Absalón, su hijo, lo traicionó. Absalón dirigió una revolución contra su padre David y fue muerto. Pero cuando David se entera que su hijo está muerto, David llora, David se quebranta. Y esto lo puedes leer en 2 de Samuel capítulo 18. En el versículo 33, por ejemplo, tú puedes leer lo siguiente. Dice que el rey se turbó y subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Mientras iba subiendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera por muerto en tu lugar? En otras palabras, él decía, David, hubiera preferido que muera yo, ¿no? Absalón, hijo mío. David temió que Absalón
no hubiera llegado a conocer a Dios. Y el corazón de David se quebrantó por el resto de su vida. Realmente Dios fue muy fuerte con David por este pecado que cometió David. Pero después Dios lo perdona. Y es por eso que nosotros podemos leer en el Salmo 51, versículo 12, Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Dios perdonó a David, ¿sí? Bien, no nos vayamos, estamos en Jonás, ¿ok? Y dice el versículo que acabamos de leer, que Dios le dice, proclama en ella, es decir, en la ciudad de Nínive, el mensaje que yo te diré. Miren, quiero que notes conmigo esto. En lugar de decirle a Jonás que pregone en contra de Nínive, esta vez, como en el primer capítulo, Dios le dice a Jonás, pregona en contra de Nínive, ¿sí? Pero esta vez, en el capítulo 3, le dice simplemente que vaya a Nínive y que espere mis instrucciones. Así le dice Dios. Y Dios muchas veces obra de esta manera, ¿no? Y yo sé que muchas veces tú y yo, cuando sentimos que Dios nos está hablando y nos está llevando y nos está diciendo, espera que yo te voy a decir qué vas a hacer tú, nos irritamos, ¿no? Bueno, la historia de Jonás demuestra por qué Dios a menudo nos conduce paso a paso sin decirnos más cosas. Te dice, anda para allá, haz esto, ¿no? Y no nos dice qué más quiere. No nos cuenta no nos da el cuento completo, sino nos da capítulo por capítulo qué es lo que tenemos que decir. Y cuando Dios le dijo a Jonás lo que él debía decir en Nínive, Jonás rechazó el llamado. Por eso es que Dios a menudo nos dice lo que podemos manejar solamente en ese momento. Versículo 3 y versículo 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Miren, Jonás se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, habiendo seguramente ya aprendido la lección de que el hecho de resistirse a Dios es tonto, es contraproducente. Jonás está ahora obedeciendo el llamado y va a Nínive. Y dice la palabra de Dios que Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Miren, cuando dicen que es una ciudad grande, la idea detrás de esta declaración se refiere a que tú caminando 3 días podías cruzar la ciudad de un lado a otro. Pero, así como por ejemplo, tenemos en la ciudad de Lima, tú puedes decir, ¿dónde tú vives? Yo vivo en Lima. ¿Pero en qué parte de Lima? Yo vivo digamos, en los distritos del centro de Lima. Ese es Lima, digamos, ese es el centro de Lima. Estás hablando, por ejemplo, de distritos como La Victoria, Pueblo Libre, Lince, San Isidro, Surquillo, Surco, Barranco, etcétera, ¿no? Pero Lima no solamente es eso, sino que Lima también tiene conos. Tiene el cono norte, tiene el cono sur, tiene el cono oeste, ¿ok? Y todos esos, o sea, Lima centro, Lima metropolitana, esa es la palabra, Lima metropolitana, más los conos sur, más el cono norte y el cono oeste son la Gran Lima. De igual manera, la Gran Nínive tenía una parte, digamos, entre comillas, metropolitana, pero también tenía pueblos alrededor de la Nínive que componían la Gran Nínive. Y si tú caminabas de un extremo a otro, duraba 3 días de camino. Entonces, ¿cuál fue el gran mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Miren, Jonás enfatizaba al pueblo de Nínive lo que les ocurriría si es que ellos no se arrepentían.
Simplemente el mensaje muy breve y muy conciso de Jonás era: la ciudad será destruida, ¿ok? Sin duda, este mensaje de Jonás no era el único mensaje que él daba, pero lo que estoy enfatizando y lo que enfatizaba Jonás era la destrucción de la ciudad. Este era el gran mensaje de Jonás para el pueblo de Nínive. Y cuando Jonás enfatiza que será destruida, miren, esta palabra que dice será destruida es una palabra que también era aplicada para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tú lo puedes leer esto en el capítulo 19 de Génesis, en Lamentaciones, capítulo 4, en Amós, capítulo 4. Pero hay un gran detalle, no sé si en algún momento tú te has podido poner a pensar, ¿no? Dios de frente destruyó a Sodoma y Gomorra. Dios no le dio 40 días a Sodoma y Gomorra para que se arrepintiesen. ¿Por qué? Porque la ira de Dios prácticamente ya había copado la copa, ¿ok? En cambio, con Nínive, Dios le dio un plazo de 40 días para que se arrepintiesen. Vemos que Jonás predicó este mensaje con mucha seriedad, ¿no? Y cuando uno predica con mucha seriedad, con mucha exactitud, está dirigiendo su mensaje o su ministerio a esas almas que están dormidas, que están muertas en el pecado, ¿no? Y que están camino hacia su perdición. Pero cuando Dios le da a Nínive 40 días de plazo para que se arrepintiese, es porque Dios tiene entre manos un plan preciso para Nínive. Dios tiene entre manos un plan, un objetivo para Nínive. Por un lado, hay una diferencia entre lo que Dios hizo por Nínive y lo que Dios hizo por Sodoma, por ejemplo. Sodoma y Gomorra no fueron advertidas, fueron destruidas, ¿no? Pero Nínive recibe un mensaje de juicio y se le anuncia su destrucción al cabo de 40 días. Y Jonás, como profeta inteligente, debió pensar de que si Nínive, Dios le está dando a Nínive 40 días de plazo, es porque seguramente Dios tiene un objetivo claro para Nínive. Que seguramente si no lo tendría, los hubiera destruido en guan, como se dice, ¿no? Los hubiera destruido de raíz. Esto, a pesar de que el mensaje para Nínive era un mensaje de juicio. En las palabras que Jonás le dice al pueblo de Nínive, no había ninguna palabra de esperanza, ningún mensaje de esperanza. Lo que Dios le manda a decir a Jonás es que en esta ciudad, dentro de 40 días será destruida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta reacción dura de Jonás contra los ninivitas? Lo dijimos, me parece, ya en el capítulo 2. Porque seguramente el razonamiento de Jonás fue, si mi pueblo, hablando del pueblo de Israel, si mi pueblo, que es el elegido de Dios, el que conoce a Dios, que conoce la ley de Dios, es rebelde a la palabra de Dios, ¿cuánto más rebelde será este pueblo que es enemigo de Dios? ¿Sí? Y es una respuesta lógica. Es algo lógico que Jonás pueda pensar de esa manera. Sin embargo, y quiero que ahora pongas tu mayor atención, sin embargo, cuando uno lee al profeta Ezequiel, Dios le está hablando de Israel, le dice a Ezequiel, escuchen bien, ¿ah? Dios diciéndole a Ezequiel, porque no eres enviado a pueblo de profunda ni de lengua difícil. Es decir, no eres enviado a un pueblo, si tu lengua originaria es español, como diciéndole, no te estoy enviando a un pueblo que habla portugués, o a un pueblo que habla francés, o a un pueblo que habla chino. No te estoy enviando. Porque le está diciendo,
de habla profunda ni de lengua difícil. Si no, le dice Dios a Ezequiel, sino que te estoy enviando a la casa de Israel, no a pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Ok, ¿qué le está diciendo Dios a Ezequiel con respecto a Israel? No te estoy mandando a un pueblo cuya lengua es difícil de entender. No. O sea, no te estoy mandando a un pueblo pagano que no va a entender tu mensaje, que no habla tu mismo idioma. No. Sino te estoy enviando a tu mismo pueblo. Y miren lo que le dice. Miren cómo termina esta frase de Dios. Dios termina su frase diciendo, pero si a ellos te enviara, como diciendo, si a los pueblos paganos te enviara, ellos te oirían. En otras palabras, lo que trato de decirte es que Dios le está diciendo que algunos pueblos paganos tienen más sensibilidad a la palabra de Dios que el mismo pueblo de Israel. ¿Me dejo entender? A veces hay más sensibilidad afuera de tu iglesia que dentro de tu iglesia. Lo mismo sucedió con Jonás. Él no quiso ir a Nínive. Y seguramente para Jonás, Nínive era un pueblo cuya lengua era difícil de entender. ¿Y por qué cree esto Jonás? Porque Jonás tenía prejuicios. Él decía, este pueblo gentil y violento, ¿qué me va a escuchar? Pero Dios le dice, algunos pueblos paganos tienen más sensibilidad que el pueblo de Israel. ¿Y saben qué? Dios no tiene prejuicios. Dios tiene juicios, no prejuicios. Porque a veces tenemos prejuicios por la facha que tiene la persona, por dónde le encontraste, qué tipo de costumbre o qué tipo de lenguaje tiene, y te haces prejuicios. Este que habla 20 lisuras por cada 100 palabras que dice, ¿qué me va a escuchar? Este que todos los sábados se mete una huasca tremenda, ¿qué me va a escuchar? Este que es muy religioso y que tiene al patrón de no sé quién, al santito no sé cuánto, rezándole todos los días, ¿qué me va a escuchar? ¿Qué va a escuchar el mensaje de salvación de Jesús? ¿Qué me va a escuchar? Nos hacemos prejuicios. Y Dios está diciendo que muchas veces hay más sensibilidad en los paganos que en la misma familia de Dios, que en el mismo pueblo de Dios. Dios no tiene prejuicios, Dios tiene juicios mirando el corazón de los hombres. Muchas veces estos prejuicios que tenemos nos hacen decir, no le voy a hablar a fulano de tal porque él no me va a escuchar. Oye, fulano de tal, no, él que va a llegar a los pies de Cristo, hermano, olvídate, ni a vainas. ¿Para qué le voy a hablar a fulano si ese nunca se va a convertir? Y hacemos prejuicios por lo que somos y cómo somos. Y a veces pensamos que solamente la gente que es parecida a nosotros, esa sí se puede convertir. Y esto realmente es un prejuicio, porque nadie, ni tú ni yo, solo Dios, conoce lo que hay en el interior de cada persona. Jonás probablemente tuvo esos prejuicios y dijo, no, yo no voy a dar ese mensaje a Nínive, no, de ninguna manera. Si tienen la fama de crueldad, de ser crueles, de ser violentos, no vaya a ser que yo vaya a predicarles y me entierren y solamente dejen mi cabeza en la tierra y me dejen morir, porque estoy predicando contra ellos. Estoy dando un juicio contra ellos. Entonces, miren, cuando Dios tiene un plan preciso, y lo tenía para con Nínive. Estos planes que Dios tiene no se van a alterar porque Dios dijo que no. Miren, en el primer capítulo de Jonás, Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. En el tercer capítulo de Jonás, Dios le dice, ve a Nínive.
Y entre el primer capítulo y el tercer capítulo, ¿qué pasó? ¿Saben qué pasó? Tiempo, se desperdició tiempo. ¿Y por qué creen que enfatizo la palabra tiempo? Porque Dios tenía un plan para Nínive. Dios llama a Jonás para que Jonás colabore con el plan que Dios tiene. Sí, Dios llama a Jonás para que Jonás colabore con el plan que él tiene. No sé si sabrás, pero nosotros, tú y yo, somos colaboradores de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros colaboramos con Dios y trabajamos juntamente. Encontré una definición de colaborar. Dice, trabajar juntamente con otras personas en una tarea común. Normalmente en obras de creación y en especial cuando se hace como ayuda o de forma desinteresada. Yo me quedo con esta primera frase. Trabajar juntamente con otras personas en una tarea común. Tú y yo somos colaboradores de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú eres un colaborador de Dios. Y Dios le dijo a Jonás, ven a ayudarme, colabora conmigo con este plan que tengo. ¿Qué hizo Jonás? En vez de ayudar a la obra de Dios, estorbó la obra que Dios quería hacer. Es decir, en vez de ayudar a la obra, Jonás estorbó la obra de Dios. ¿Podemos ayudar la obra que Dios está haciendo o podemos estorbar la obra que Dios está haciendo? Y te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás ayudando o estás estorbando la obra que Dios está haciendo? Recuerda que si tú eres cristiano, tú eres un colaborador de Dios. Tú trabajas al lado de Dios. No estorbamos lo que Dios hace. La obra de Dios tiene que ser acompañada por nosotros. Pero también la obra de Dios puede ser estorbada por nosotros. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto hacia Canaán, el plan de Dios era hacerlos entrar directamente a la tierra prometida. Pero este pueblo tuvo que vagar 38 años por su incredulidad. Es decir, el plan de Dios fue estorbado por estos hombres, porque el plan original de Dios fue estorbado. Nadie, escuchen bien, y prácticamente estoy ya terminando, nadie puede quebrar la voluntad de Dios. Ya lo dijimos, la voluntad de Dios se va a hacer sí o sí, contigo o sin ti, pero se va a hacer la voluntad de Dios. Estos hombres entraron a Canaán después de 40 años. ¿Y qué pasó en medio? Pasó tiempo. ¿Ok? Entonces no seamos obstáculo para Dios, más bien seamos colaboradores de Dios. Versículos 5, 6, 7, 8 y 9. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de su cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios, miren, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Miren, arrepentimiento. La palabra clave en estos versículos es arrepentimiento. En este pasaje que hemos leído podemos ver la manifestación de la gloria de Dios. Qué curioso, miren, es curioso. Jonás no predicaba una invitación al arrepentimiento. Y la pregunta es, si Jonás no predicaba arrepentimiento, no les decía arrepiéntanse de sus pecados, ya lo dijimos hace unos minutos,
Si no hay arrepentimiento, no se inicia el proceso de salvación. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que este pueblo se arrepintió? Incluso en los versículos que hemos leído se expresa una duda y una posibilidad. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Imagínense a Jonás en una ciudad que solamente se necesitan 3 días de caminata para poder cruzarla. Jonás andando, caminando, yo imagino Jonás parándose en las esquinas, predicando, en 40 días esta ciudad será destruida, ¿no? Jonás empezó la tarea que Dios le encomendó. Y el texto dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El arrepentimiento comienza por creerle a Dios. Mientras nosotros creemos en Él y en su palabra, tenemos el poder de cambiar nuestras vidas conforme a su voluntad. Dios puede hacer muchas cosas cuando hay arrepentimiento en tu vida. Jonás, es algo que quiero llamar tu atención. Jonás no alcanzó a cubrir los 3 días y ya los hombres de Nínive se estaban arrepintiendo. Jonás comenzó a ver las manifestaciones de fe alrededor de aquellos hombres que creían. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, etcétera, ¿no? Y dice, ¿no? Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Miren, hombres y animales clamen a Dios fuertemente. El arrepentirse significa clamar a Dios. Significa venir a Dios con pasión, con seriedad, ¿no? Hay mucho del arrepentimiento moderno, donde lo único que hacemos es muchas veces es decir excusas, ¿no? Excusas, razones por las cuales pecamos y no queremos arrepentirnos. No. Dios te dice, arrepiéntete, ¿ok? No justifiques, arrepiéntete. No pongas excusas, arrepiéntete, ¿ok? Y dice la palabra de Dios, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Miren, arrepentimiento significa volverse de ese mal camino, ¿ok? Arrepentirse significa cambiar tu mente, apartarse de tus actos pecaminosos. Arrepentirse es parte del proceso del inicio de salvación. Cuando nosotros verdaderamente nos volvemos a Dios, nos apartamos de aquellas cosas que hacemos, pero que le desagradan a Dios. Y quiero hacerte notar algo muy importante. Miren, ¿cuál fue el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 4, lo puedes leer. Pero ¿cuál fue el mensaje del rey pagano? Del rey de Nínive. Del rey pagano. Miren, acá hay una confesión de pecado y quiero que me acompañes, por favor. Lee conmigo el versículo 7 y 8 de este tercer capítulo de Jonás. Dice, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Y miren lo que dice el rey pagano. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Acá realmente hay una confesión de pecado. El mensaje de arrepentimiento, el mensaje de conversión, no viene de parte de Jonás, viene de parte del rey pagano. Realmente esto es ver la gloria de Dios, es ver la presencia de Dios actuando en medio del pueblo. ¿Cómo es que este pueblo se arrepintió?
este pueblo sanguinario, este pueblo salvaje, ¿cómo es que se convirtió? Bueno, hay un comentarista que dice que poco antes de que Jonás llegara a predicar a Nínive, hubo un gran eclipse. Y que estas manifestaciones de Dios, de estas manifestaciones de la naturaleza de Dios, muchas veces sumían al pueblo en el temor, en el terror. Para ellos el eclipse era como el apocalipsis, es decir, como que eran presagios de graves problemas. Y por eso Jonás llegó y el pueblo estaba sumido en el terror, en el temor, y se convirtieron rápidamente. Uno de los comentaristas dice eso. Otro comentarista dice que antes de la llegada de Jonás a Nínive hubo una terrible peste que produjo gran mortandad. Cuando leí esto dije, esto me están hablando de COVID. Y también las mortandades se pensaban que eran juicios de Dios, que Dios quería exterminar al pueblo. Entonces el pueblo con este temor, con este presagio de que Dios estaba mandando juicio, mucha gente se convirtió rápidamente cuando Jonás llegó, ¿no? Pero miren, estas cosas son interesantes, pero no son bíblicas. Lo importante y lo cierto es que Dios tenía un plan preciso para Nínive. Yo creo que Dios estuvo trabajando en el corazón del pueblo y en los hombres de Nínive. Dios puede usar un eclipse, Dios puede usar una mortandad, Dios puede usar el COVID, pero creo que Jonás solo fue a colaborar con Dios en ese sentido. Jonás colaboró con Dios y llegó en el momento preciso. La pregunta es, ¿tú colaboras con Dios? Recuerdo, y se los cuento rápidamente porque ya me ganó el tiempo. En una oportunidad hicimos un campamento en Pacasmayo. Nosotros no conocíamos a nadie en Pacasmayo. Conocíamos a una familia en Pacasmayo. Pero dijimos, vamos a hacer un campamento con jóvenes. No conocíamos a ningún joven de Pacasmayo. Teníamos la forma cómo hacer un campamento. Qué cosas hacer, cómo desarrollar el campamento, qué actividades hacer, todo. Llegó el día central, me acuerdo, en el día del campamento, y les compartimos a los jóvenes del amor de Cristo, les compartimos el Evangelio de Cristo. Cuando terminó el momento de la enseñanza, de la predicación del Señor Jesús, yo me acuerdo haberme juntado con uno de los líderes que nos acompañaban en el campamento y decir, bueno, hicimos nuestra parte, hicimos todo lo que sabíamos que teníamos que hacer y ninguno de los chicos se convirtió. Estábamos tristes, estábamos apesadumbrados, cuando estaban todos los jóvenes sentados en una cancha de fulbito y uno levantó el brazo diciendo, yo quiero a Jesús. Y después fue el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Puedo decir ahora que el 90% de los jóvenes se convirtieron a Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios puede actuar si nosotros no conocíamos a ninguno de los chicos? Porque el Espíritu Santo está obrando en el corazón de los jóvenes y de toda persona que tú quieres que alcance el Evangelio. Y estoy seguro que si Dios no trabaja en el corazón de las personas, nadie puede llegar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en Juan capítulo 6, versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es decir, tú puedes hacer la invitación para alcanzar a gente con el Evangelio de Jesús. Pero Dios debe hacer la obra en el corazón de estos hombres. Te pregunto, ¿estás orando para que Dios haga la obra
en estos hombres que tú quieres que desean o deseas que reciban a Jesús? Jonás ignoró la obra que Dios hace a través del Espíritu Santo en el corazón de los incrédulos, pero Dios no, Dios está ahí. Dios nunca nos hace trabajar solos. El Espíritu Santo está actuando. Recuerda que somos colaboradores de Dios. No estamos trabajando solos. Estamos trabajando, estamos colaborando con Dios. Tú y yo tenemos que trabajar. Y hacemos un trabajo conjunto para llevar el Evangelio. ¿Ok? Y Dios obró en el pueblo de Nínive. Y con esto termino. Cuando se junta el accionar de Dios y la fe del hombre que obedece, en ese momento vemos la gloria de Dios. En el capítulo 1, recuerdo haber dicho, miren, en el capítulo 1, si tú me estás siguiendo con el estudio de Jonás, yo dije, si tú eres cristiano, tú identifícate con Jonás. Pero si tú no eres cristiano, tú identifícate con los marineros. Ahora te digo, ¿no? Que los ninivitas oyeron un sermón, oyeron a un predicador. El mensaje que recibieron los ninivitas era un mensaje de ira, ¿no? No de amor. Sin embargo, se arrepintieron y fueron perdonados. Miren, los ninivitas escucharon al predicador con un mensaje de ira, pero no de amor. Pero los judíos escucharon el mensaje de Dios durante 3 años. Escucharon a Jesús, al Hijo de Dios. Oyeron un mensaje de perdón, pero rehusaron arrepentirse. Y ahora te pregunto, ¿tú eres un ninivita o eres un judío? Espero que seas un ninivita. Espero que te identifiques como un ninivita. Que oyes un sermón, oyes al predicador y te arrepientes porque Dios te estará perdonando. Que Dios te bendiga. Hemos terminado con la enseñanza del día de hoy. Quiero darle pase a Alex Frucci. Gracias a todos por conectar. Siempre es un gusto estudiar la palabra juntos. Estamos más que agradecidos por ver cada uno de ustedes conectados por Facebook, por YouTube. Es un placer compartir este tiempo con ustedes. No se olviden que tenemos nuestro servicio de mitad de la semana, los miércoles. Tenemos noche de alabanza, noche de oración. Tenemos tantas actividades para que participen en la iglesia. Entonces, yo soy Alex y Dios les bendiga.